esta mañana a comenzar nuestro tiempo buscando allí en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Un pasaje que siempre que tengamos la oportunidad, siempre que yo tenga el momento para exponer la palabra, me es muy de mucha responsabilidad para mí este versículo, este pasaje, estos temas que hemos tratado con respecto al anticristo, donde hay muchos cristianos que están en alto peligro, donde hay mucha vulnerabilidad en muchas iglesias. Estaba hablando con el hermano Juniel recientemente y hay algunos hermanos que se asombran, pero muchas veces tenemos una manera equivocada de tener un criterio sobre las iglesias. Las congregaciones pequeñas son las congregaciones por estadística o por estudios o por, puede ser también por opinión y criterio, que son iglesias pequeñas. Las iglesias muy numerosas, hay algunas que sí tienen una sana doctrina, pero normalmente para alcanzar esa gran cantidad de personas no se va sobre lo estricto de la palabra y muchas veces se asumen costumbres de la cultura imperante en ese momento y comienzan a llenarse los templos, pero no significa que el número de cristianos crece. Y este estudio nos ayuda a nosotros a entender que debemos proyectar la palabra de tal manera que produzca una reacción espiritual hacia una necesidad de Dios, que las personas puedan llegar a ser genuinos cristianos. Es demasiada la presión que hay afuera y es dolorosa la presión que hay dentro de las congregaciones, dentro de las denominaciones. En algunas ocasiones son tan estrictas las reglas denominacionales que impiden que cualquier accionar del Espíritu Santo pueda ser una realidad y se mutilan momentos bellos de la iglesia. Otros exageran, es decir, que buscar el equilibrio, buscar el balance, solo da la palabra de Dios. Como hemos estudiado, ¿cómo sabemos que es un espíritu inmundo? ¿Cómo sabemos que es el espíritu del anticristo? ¿Cómo sabemos que es el espíritu que no viene de Dios? Solamente con la confrontación de la palabra. Si nosotros tenemos la palabra clara, la palabra bien definida, y tenemos un espíritu acorde a esa palabra, como nuestra hermana Marjorie ha dado en el devocional, entonces estaremos en el camino correcto para no ser arrastrados o no sucumbir a las tentaciones de buscar muchedumbre de gente que estén vacíos y vaciados de Dios. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que de verdad el evangelio llegue, que haya personas nacidas de nuevo que puedan realmente mostrar al mundo la grandeza de la obra, la grandeza del amor de Dios y la capacidad que tiene Dios para que el mundo sea diferente a como es. Entonces dice ahí este pasaje que nosotros lo hemos leído muchas veces y ya con este estudio hoy estamos comenzando ya a cerrar el estudio, a cerrar el tema sobre el anticristo, sin pretensiones de haber creído que hemos alcanzado mucho en cuanto a la amplitud de este tema, porque este es un tema mucho más amplio de lo que hemos abarcado en estos domingos. Dice Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, porque también debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuál dijimos que son los postreros días? Exactamente, gracias. Los postreros días son esos. Ya a partir de ese momento Pablo está describiendo, está poniendo de manifiesto que ya este tipo de personas estaban merodeando fuera de la iglesia y dentro de las congregaciones. Mire lo que dice. Vendrán tiempos como peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evita. Gracias te damos, Señor, porque tú que eres un Dios que no haces acepción de personas, nos aconsejas a través del apóstol Pablo que debemos evitar todas esas personas
que tienen esas características. Evitar significa no dejar de darle el mensaje, sino no compartir lo que ellos hacen, no convertirnos en lo que ellos son. Por eso, Padre, imploramos tu gracia y el auxilio de tu Espíritu Santo para entender la verdad que tu palabra nos quiere mostrar en el día de hoy. Gracias por lo que ya hemos recibido en esta mañana. Permite que nuestras mentes sean fuertes, nuestros espíritus estén alertas y nuestra voluntad pronta y decidida a hacer lo que ella nos ordena. Es la única manera de estar en santidad, de vivir en santidad y de poder ver el rostro de Dios, que sin ella no te veremos. Una vez más, Señor, bendícenos y guárdanos, y todo espíritu que no viene de ti sea reprendido en nuestra mente y haya frescura en nuestra alma a recibir en esta mañana tu santa y bendita palabra. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, indudablemente que esta advertencia que el apóstol Pablo está haciendo es para que la iglesia naciente de esa época supiera que a pesar de los milagros, a pesar de las diferentes manifestaciones sobrenaturales que habían allí, no se debían dormir en ese aspecto, porque vendrían falsos maestros que también lo harían. Y miren la manera tan sencilla que el apóstol Pablo lo ilustra, teniendo en cuenta un hecho histórico que toda la nación de Israel lo sabía. Mire lo que dice el versículo 8. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Quién era Janes y Jambres? Bueno, la tradición judía dice que estos eran sacerdotes en la época de Moisés, cuando Moisés tiró la serpiente, cuando Moisés hizo algunos milagros. No lo hicieron ellos exactamente igual. Entonces, ellos a través de la brujería, porque eso es brujería, eso es santería, eso es todo ese tipo de religiones espiritistas, que van contra Dios utilizando los mismos recursos espirituales. Entonces, en el mundo espiritual se pueden lograr limitadamente, pero se pueden lograr muchos aparentes milagros, pero la Biblia le llama también a eso milagros mentirosos. Quiere decir que lo que hacía Janes y Jambres frente a Moisés, que Moisés tiró la vara se volvió una serpiente. Ellos vinieron, tiraron su vara por ese poder siniestro del demonio, y ante el faraón, que era el que humanamente tenía la última palabra, el Dios de Moisés era igualmente poderoso al Dios del faraón. Ahora, siempre hubo, cuando leamos ese relato, vamos a descubrir que siempre el poder de Dios fue manifiesto. Porque dice que la serpiente de Moisés, ¿qué hizo? Se tragó, se comió toda la serpiente de ellos, pero quedó plasmado que el Dios de ellos, y así hubo muchos milagros, que no vamos a hacer el relato completo por cuestión de tiempo, hasta el punto en que los sacerdotes de Janes y Jambres, el sacerdocio que había en Egipto, que era demoníaco, que era a través de esa cultura heredada por el mismo paganismo que se había establecido en los diferentes poderes, porque los poderes que no son de Dios se han valido de todos esos recursos para gobernar a los ignorantes. Y entonces lo único que trajo luz al mundo fue el evangelio de Jesucristo. Es decir, que tan grande, tan densa es la oscuridad en el mundo, que las personas en el mundo prefieren mirar las obras que hacen los que están encaminados en esa dirección de santería, brujería, de manipulaciones, de todas esas cosas, que detenerse. ¿Por qué? Porque es lo que ha sido expresado en el devocional hoy. La santidad es el único camino para ver, experimentar, disfrutar y contemplar las maravillas y la grandeza que vienen de Dios y nos hacen ver la distinción que hay con las cosas que parecen maravillas, que parecen milagros, pero que no son de Dios. ¿Y cuál usted es la que quiere? ¿Cuál es la que quiere yo? La que viene de Dios. El espíritu del anticristo es especialista precisamente en incentivar, en motivar dentro de los que son cristianos, dentro de las iglesias, aquellos que no son hijos de Dios, porque no son de nosotros, dijo Juan,
ellos captan esas ideas, ellos captan esos mensajes y a través de ellos tratan de contaminar a los que sí son cristianos, a los que sí viven la vida cristiana, dice, y son capaces a veces que hasta de confundir a los que están encaminados en la verdad. Cuando nosotros comenzamos, miren hermanos, todo el Nuevo Testamento está lleno por parte de los apóstoles, por parte del Señor. Cuídense de los falsos maestros. Cristo dijo, no, si gritan allá no vaya, si está, dice que está en el desierto no salga, porque son engañadores. Ni vayan allá ni vayan acá, porque el reino de Dios está ¿dónde? Entre vosotros, está ahí entre ustedes, no hay que buscarlo afuera. El Señor está ahí en nuestro corazón, el Señor ha prendido en nuestro corazón la llama aquella que aquellos discípulos caminando por Emaús dijeron, ¿cómo nosotros no nos dimos cuenta si ardía nuestro corazón? Que nuestra alma, ahora que no podemos ver visiblemente a Cristo, que también podamos como ellos, no sentir la frustración de que visiblemente Cristo no está aquí, sino sintamos el gozo de que nuestro corazón arde, porque sentimos la presencia de Dios. Amén. Que sea esa nuestra convicción de fe, que sea esa la luz que alumbre nuestro camino y nunca seremos parte del sistema anticristo por muchas artimañas, falsos milagros, falta cosas, porque el mismo Cristo al final dijo, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Quiénes son los que obran en la maldad? Los que están en las tinieblas. Son los Janes y Jambres que han existido desde épocas antiguas hasta el día de hoy, tratando de mostrar al mundo de que ellos, porque no es la gloria para Cristo, es una expresión de la arrogancia. Una herejía, una herejía es la negación de una verdad presentada en la Biblia. Pero eso no necesariamente es lo que trae la división. Lo que trae la división en la iglesia mayormente es el ego de los líderes, el ego de los que están al frente de las congregaciones y ministerios. Tienen un ego tan grande por el éxito supuesto que han tenido que aplastan a los demás como cucarachas si es necesario. Entonces el egocentrismo te excluye del beneficio de la santidad. Y nosotros debemos en esta mañana aprender esa verdad, ya que estamos tratando de concluir este tema tan importante, tan necesario. Debemos buscar al Señor para que no caigamos en semejante artimaña del maligno. Dice el versículo 10 para ir adelantando y pasando. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. ¿A quién le está escribiendo Pablo? Le está escribiendo a un joven predicador. Tú, te estoy advirtiendo lo que está sucediendo, pero dice, pero tú has seguido, y hay algunas, hay 7 palabras ahí muy interesantes. Dice, tú has seguido mi doctrina. ¿Qué cosa es la doctrina? La enseñanza que sale de los labios del Señor y de los apóstoles. Es precisamente el dogma cristiano. Tú has seguido mi doctrina, la doctrina del Señor. Dice, conducta, que es lo que tiene que ver con la vida de santidad. Dice, no, perfecto no hay nadie. No, santo no hay nadie. Eso es lo que la gente que se trata de justificar. No, yo hice esto, pero que santo, usted va a la iglesia, allá hay pastores así, no, aquí no es perfecto nadie, aquí, bueno, para caerse a piedra, que aquí no hay nadie, aquí hay que, nos desbaratamos, que de todas maneras aquí nadie es perfecto, y después vamos y oramos y el Señor nos perdona. Es un sistema religioso católico. No importa lo que tú hagas, ven, que yo te perdono y te mando 40 Ave María, 60 Padre Nuestro, y ya tú estás exonerado de culpa. Eso es meter a la gente directo al infierno. Dice la conducta, ¿cómo debe ser la conducta? Es una vida de santidad, es una vida de total abstinencia de lo malo. Dice conducta, dice propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito va dirigido en el sentido que tu conducta marca por la doctrina que tú crees. Fíjense cómo va todo definiéndose bien ahí. Dice fe. Si no es fe, es imposible. Dice longanimidad. ¿Qué quiere decir la palabra longanimidad? Paciencia, pero es más que dice larga paciencia, es decir, que después que aguantaste un golpe, aguantas el otro. Parecido a lo que Pucho estaba haciendo yo, poniendo la música abajo del sol. Eso es larga paciencia, eso no es paciencia. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? ¿Qué cosa es estas características? Dice amor. Y ahora usa la palabra paciencia. O sea que usa la palabra longanimidad y usa la palabra paciencia. Algunas veces ni paciencia tenemos. Por eso es que dice que tenemos que soportarnos
los unos a los otros. Ahora, es importante que tengamos esto, hermano. Este cóctel que nosotros leímos los versículos 1 al versículo 6, al versículo 5, hermano, de ese cóctel nada bueno sale. Y esos son los tiempos que se vienen fraguando desde la época apostólica. Bueno, de atrás ni se diga, pero de la época apostólica para acá, que es el inicio del tiempo del fin, es el inicio del postrer tiempo, es el fin, es el tiempo que pone fin a la historia, se está cuajando ese batido, ese cóctel de todo. Imagínense esa sociedad en la que estamos nosotros viviendo hoy y de continuo, dice que de continuo hacia el mal. O sea, en la medida que crece la tecnología, la internet fue un descubrimiento tremendo que puede hacer cosas tremendamente maravillosas, pero ¿para qué se coge? Para lo malo. Y todo el desarrollo científico, técnico, se va utilizando en un 2% para hacer lo bueno y todo lo otro para hacer lo malo. Quiere decir que todas esas mentalidades, todo ese tipo de personas, con esos impíos, ingratos, padres desobedientes, blasfemos, avaros, vanagloriosos, toda esa gente dominando, manipulando toda la tecnología que tenemos hoy. Por eso es que ya se maneja el término tecnocracia, porque ya se quiere a través de la tecnología establecer un gobierno mundial. Es algo que está anticipado por la Biblia. Es algo que no podemos dejarlo de recordar. Estamos viviendo en tiempos exactamente como la palabra de Dios nos los describió. Ahora, ¿cómo enfrentar eso? Con las palabras de aquí del versículo 7. Yo les animo a que en su casa lean esta palabra, lean este capítulo del apóstol, el libro 2 Tesalonicenses. Estas cartas son bellas, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, todas esas cartas son preciosas. Ahora, queremos hacer un pequeño paréntesis que sea necesario, porque nos ayuda a entender mejor lo que estamos diciendo. Y es el problema del pecado. El pecado descalifica al hombre para vivir en libertad. Escuchen, para que entendamos bien, porque todo lo que hemos dicho se resume a esto también. O sea, el hombre que está en pecado está descalificado para vivir en libertad. Recuerden la noticia que yo les di hace 2 domingos, de que en Europa hay ira contra la democracia. Hay una ira contra la democracia porque el sistema democrático está corrupto, y no en Europa, aquí también lo estamos viendo, en todos los países la corrupción, el sistema muy bonito, el sistema que tiene leyes, que tiene todas las condiciones para que el hombre viva en paz y prosperidad. ¿Qué es lo que están haciendo los hombres a través de la corrupción? Usando sus posiciones políticas, sus posiciones de gobierno para enriquecerse a costa de la población. Lamentablemente, no podemos decirlo muy alto, pero hay muchas iglesias que son así. Hay un séquito que chupa todo el beneficio de las congregaciones, y eso es vergonzoso delante del Señor. Eso es ser parte del sistema anticristo. Entonces, el pecado descalifica al hombre para vivir en libertad. En el pecado quiere ser libre, porque la libertad es un ansia inherente en el hombre. Fuimos diseñados por Dios para ser libres. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿cómo eran? Libres, se paseaban, eran los que se enseñoreaban de las cosas creadas, aún de los animales. Ellos eran lo más grande que había en la tierra. Claro, exceptuando a Dios que estaba sobre el cielo y sobre la tierra. Pero ellos eran lo máximo. Entonces el hombre reclama libertad, aún el hombre pecador, exige, lucha en su derecho para ser libre. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando del hombre que está en pecado. ¿Qué hace el hombre que está en pecado cuando adquiere la libertad? Se corrompe, porque el pecado lo corrompe, el mal que está en él lo corrompe. Entonces, hermanos, cuando alcanza esa libertad al ser pecador, entonces usa esa libertad de una manera dañina para ellos y para los que los rodean, en ocasiones creando el caos, por lo que se hace necesario establecer ¿qué cosa?
un sistema impositivo. Eso es cíclico en la historia, eso lo hemos visto cuántas veces. Ahora lo estamos viendo con más claridad. O sea que un imperio venía y tumbaba al otro, porque el anterior era corrupto, ahora el que viene quiere limpiar, quiere hacer algo mejor. Cuando tienen las mieles del éxito, cuando tienen las mieles de la autoridad, del dominio, aplasta a los demás, y siempre esa pequeña élite va controlando, no soporta la tentación de controlar y de maltratar y de chuparle la sangre y la vida a la gente, y eso se va repitiendo a lo largo de la historia. Pablo advierte, entre nosotros no sea así. Entre nosotros el mayor debe ser el menor, tiene que ser cuando la bronca aquella de Juan y que decían, ¿quién estará sentado a tu diestra? El Señor, a usted no le toca eso. El Señor lo bajó, le puso los pies en la tierra rápido. Ustedes no, déjenle eso al Padre. Entonces, hermanos, los gobiernos que se imponen provocando ese caos en un intento de establecer el orden. Entonces, como se estableció por causa del mal uso de la libertad, que se convirtió en libertinaje por causa del pecado, entonces viene ese gobierno que destruye la sociedad, viene porque no hay libertad. Ustedes han visto lo que ha pasado aquí en las universidades, se ha sustraído la autoridad, se han quemado los libros de la ley y del orden. Eso está creando un desbalance social, está trayendo un caos a este país, a Europa y al mundo entero, que ya todo el mundo desecha la democracia, que ha sido el único sistema, aparte del de Dios, que ha traído cierto relajamiento a los hombres. Entonces esa reacción, quieren un gobierno que controle. Quieren... Sí, por supuesto. Exactamente. Eso es exactamente lo que estamos tratando de decir. Que el problema esencial es el pecado. Ahora, no olvidemos esto, en nuestra manera sencilla de leer y de ver la Biblia. ¿Qué dijo Juan? Cuando fue a bautizar a Cristo? Acuérdense que empezamos, este aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Es decir, que el problema es el pecado. Y la solución para el pecado es ir a Cristo. Y el resultado de ir a Cristo es una nueva creación. Que aunque estamos en pecado, tenemos las herramientas espirituales para controlar, para pisotear el pecado y vivir una vida en libertad. Por eso él dijo, seréis verdaderamente libres cuando el Hijo del Hombre os libertare. Parece muy complejo, pero es muy sencillo. Así que, hermano, el que no es nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo a través de tu fe en lo que Cristo hizo en la cruz, tú puedes decir que eres el cristiano que quieras, pero tú vas a sucumbir frente a la presión de aquellos espíritus diabólicos que están dentro de este mundo, dentro del mundo y dentro de las congregaciones, buscando a ver quién está entretenido. Aquel que está pensando en la musaraña y poniendo primero sus intereses que los de Dios, esos son los primeros que se come Satanás. Y son cristianos, y son diáconos, y son pastores, y son sacerdotes, y son lo que sea, que no venga por lo que la palabra establece. Es un alto riesgo en el que se cae. Por eso Pablo enfatiza este consejo a este joven predicador. Nosotros debemos, hermanos, pedir al Señor que nos ayude a entender la palabra para, como decía nuestra hermana en el devocional, vivir en esa santidad. Cada vez más peligroso es precisamente este ciclo, que es lo que queremos redondear la idea para pasar a otra idea. Un imperio sustituyó al otro, fue más cruel el otro. El otro que sustituyó a ese que fue más cruel todavía. Es decir, que son periodos cíclicos, que no nos damos cuenta, pero cuando salimos del medioevo se estableció por primera vez un sistema en el pecado que funcionó limitadamente, pero funcionó, que es lo que se llama la democracia. La democracia, cómo está establecida en este país, con ese balance de poder, con el balance de poder de los tres poderes que me ayudan, ¿verdad? El ejecutivo, el legislativo, ¿y cuál es el otro? El judicial, ¿verdad? Entonces,
esos tres elementos en el sistema, pero lo han ido corrompiendo. Entonces, cuando se corrompe, tu justicia la tiran al fango y ya tú eres víctima de los poderosos. Entonces, eso va a traer una reacción inducida, como dice nuestra hermana, para levantar a un líder, para levantar una élite que le ponga freno a ese descontrol de ese beneficio heredado por la reforma después porque no hubo democracia genuina hasta después del 1500, hasta después de esa fecha, no había ese sistema y se está retornando a ese sistema otra vez. Entonces debemos estar bien claros y bien situados para que no nos dejemos de engañar, porque tenemos en nuestro corazón el amor a Dios, tenemos en nuestro corazón el amor a Cristo, y ellos saben que tú tienes ese amor y ese deseo por Cristo y van a usar conceptos y términos que te van a confundir creyendo que son de Cristo y no lo son. Que el Señor nos ayude. Por eso no buscamos números, buscamos calidad. Amén. Que de verdad el Señor pueda fortalecer nuestra mente. Eso son mucho más mejor. Ahora, ese periodo de libertinaje y el periodo de imposición, porque están los dos extremos, porque surge el feminismo por el abuso de los hombres contra las mujeres, porque los hijos hoy no respetan a los padres, porque hubo una época en que los padres eran abusadores con los hijos. Entonces siempre un extremo trae otro. El único que trae al hombre a su punto correcto es el evangelio. El evangelio es el que te hace pensar correctamente y no vas a ningún extremo, porque así, ¿quién es? Dios. Dios es Dios porque es un ser equilibrado, y en filosofía se expresa muy claramente eso. El balance está en el equilibrio, que es un factor de la eternidad. Existe la eternidad porque existe equilibrio. Si no hay equilibrio, implosiona de una manera o de la otra, no va a prevalecer. Y el mundo, este mundo en el que nosotros vivimos, a pesar de los daños que hubo por causa del pecado en el orden ecológico, climatológico, a pesar de todos esos daños, todavía este universo actúa por las leyes que Dios estableció sobre él y todavía no han sido rotas, por mucho que el hombre ha querido. Va a haber un momento en que sí, va a haber un momento en que sí, va a existir esa posibilidad, que es donde va a estar la intervención de Jesucristo en su segunda venida. Un día vamos a quizás más adelante, después que tratemos el tema de Israel y la iglesia, vamos a tratar el tema de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y este tema ya es un preámbulo precisamente de ese acontecimiento que ha de venir, y ya vamos a entender los tiempos y las razones en las cuales nosotros estamos viviendo. Así que, hermanos, el pecado incapacita al hombre ¿para qué? Para vivir en libertad. O sea, cuando el hombre que está en pecado lucha por la libertad y la obtiene, se convierte en libertinaje. Ese libertinaje y esa corrupción hace que los demás anhelen un gobierno dictatorial que controla esa corrupción, y vuelve otra vez. Y vuelve otra vez el ciclo. Cuando el hombre cae en ese abuso de las autoridades, pues reclama su libertad, porque es un derecho innato que Dios puso en él. Y es una repetición. Imagínense que usted venga a la iglesia y sienta esos mismos forcejeos. No, a libertad nos llamó Cristo. Amén. A libertad nos llamó el Señor. Aquí nadie está sobre nadie. Aquí la única diferencia que puede haber entre nosotros es la manera en la que servimos. Aquí la única manera que hay diferente entre nosotros, en que uno es mano y el otro es oreja y el otro es pie, pero todos somos parte del mismo cuerpo para que funcione bien. Y cuando el cuerpo funciona bien, la gloria es ¿para quién? Para el Señor, que es la cabeza de ese cuerpo. Así que, hermanos, el Señor nos ayude a entender esta realidad. Lo único que puede sacar al hombre de ese atolladero, en resumen, es la salvación que Jesucristo vino a ofrecer. Así que la sociedad ideal debía ser la iglesia. Amén. La sociedad ideal es la familia de Dios, que somos los nacidos de nuevo. Y eso significa que debemos tener santidad. Yo me gozo mucho porque los hermanos traen sus devocionales y viene muy bien con el tema, aunque no nos pusimos de acuerdo, pero Dios es así de maravilloso. Es decir, en la vida
de santidad no hay abuso de autoridad, ¿comprendemos? No hay abuso de autoridad. Hay iglesias donde tú ves que la gente va y te mira de abajo. Yo ya se me quitan los deseos de ver, porque sientes el atropello. Ahí no hay santidad, solo hay mal uso de autoridad. Y en los rangos es igual que en una compañía. Vas a la compañía donde tú trabajas y los managers, los general managers te miran así. Y vas a la iglesia y también los líderes te miran así. ¿Qué es eso? Es un extremo frente al otro extremo. Pero debemos despojarnos de eso. Y debemos decir, yo quiero mirarte a ti. Y que nuestra familia Peniel, aunque seamos poquitos, seamos conscientes de aquí. Nadie está por encima de nadie. Sino que el único que está por encima de todo se llama Jesucristo. ¿Podemos decir amén? Esa es la experiencia que queremos. Esa es la experiencia que anhelamos. Lo demás lo hace Dios. Porque la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el proyecto de Dios, los planes de Dios, ni Satanás ni nosotros lo vamos a impedir. Porque Él lo va a hacer y lo va a hacer bien. Y siempre va a encontrar gente que ama su nombre y vive en santidad. O sea que esta no es una utopía. Yo quiero decirle, hermano, y con esto quizás ya vamos terminando. Yo quiero decirle que muchas veces en teología estudiamos, o en filosofía se puede estudiar, que por ejemplo el socialismo, el comunismo son utopías. Una utopía es un sueño irrealizable, algo que tú no puedes alcanzar. Lograr un cristianismo sin Cristo es una utopía. Si no está Cristo, no es posible adquirir los beneficios que da Cristo. Hubo una teología hace muchos años que se llama la teología de la liberación, que era que a través de las revoluciones, a través de los movimientos sociales se iba a alcanzar justicia social, y entonces se utiliza a Dios, se utiliza la Biblia. Eso se probó que es una utopía. No se ha logrado, eso no se puede lograr. Pero desgraciadamente el diablo ha sido tan sutil que por el mal testimonio de las iglesias, el mal testimonio de los líderes de la iglesia, ha llegado a ser el proyecto de la iglesia para los mismos cristianos una utopía. No, santo no hay nadie. Entonces, si tú dices que santo no hay nadie, tú estás presentando la santidad que presenta la Biblia como una utopía. Los proyectos del evangelio para las personas carnales que tienen puestos los ojos en el sistema humano es una utopía. Yo sí creo en la santidad, yo sí creo en la palabra, y yo sí creo que el propósito y el proyecto de Dios con la iglesia es realizable. Y no solo realizable, es viable para el máximo bien del hombre. Eso lo creemos, lo entendemos, ¿verdad? Así que si nosotros nos salimos de ahí, los espíritus de los bichitos demoníacos van a estar metiéndose en la cabeza. Muchas iglesias con muy buena música, están muy perdidos. Porque en muchas, inclusive, escondidos allá atrás, encienden cosas que no se deben encender. Y hacen cositas que no se deben hacer. ¿Entiendes? Entonces nosotros no estamos buscando una casta comparativa con lo que ofrece el mundo. Estamos buscando a la casta de la santidad. Las mujeres sean castas. ¿Qué es una casta? Sí, ¿qué cosa es una casta? Una casta es un grupo selecto dentro de otro grupo. Las mujeres, dice que sean, no recuerdo exactamente ahora el texto que Pablo habla, pero es como crear una casta distintiva que va a estar sobre las demás, dando un testimonio de santidad, no para estar pisoteando a las demás. Porque en el amor no hay ofensa, en el amor no hay pisoteadera de nadie. Entonces el evangelio no es una utopía, es una necesidad viable y realizable. Que este sea el sentir de nuestro corazón esta mañana y podamos anhelar ese deseo. La única salida posible para la crisis de la humanidad es Jesucristo. Esa es la única salida. Es bañarnos en la sangre del Cordero, que nos inmuniza contra el pecado. Él no vino solo a perdonar. Fíjate que antes que la Biblia dice que Jesucristo perdona los pecados, ¿qué dijo? Que Él quita el pecado. Tiene el poder para quitarlo. No podemos subestimar ni subvalorar el poder de la sangre de Jesús. Y hay iglesias que no quieren hablar de la sangre de Jesús. Por eso no son iglesias. No importa la denominación, si son denominacionales o son independientes.
si no hablas de la sangre y no presentas al Cordero derramando cruentamente su sangre para lavarte de tus pecados y quitártelo, tú nunca llegarás a ser cristiano. Porque toda la gloria, toda la honra es debida a su nombre, porque por su nombre fuimos nosotros salvos. ¿Cuántos salvos hay aquí en esta mañana? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hombre de pecado no puede ser líder porque no sabe ejercer autoridad ni vivir en libertad. El pecado imposibilita al hombre de pecado, que es ese hombre que leímos ahí por Pablo a Timoteo, en estos postreros tiempos, hombres avaros, mentirosos, idólatras, todo eso es imposible que ellos puedan propiciar libertad y mucho menos vivir en ella. Que Dios les bendiga. ¿Y cuántos en esta mañana le hemos dicho, Señor, tú nos has trasladado del pecado a la libertad por tu gracia, en el nombre de Jesús? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes y todos los que puedan escuchar este mensaje. No estamos con el anticristo, no estamos a favor del anticristo. Vivimos por Cristo, porque nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios les bendiga.